sobre lo que estamos viviendo. ¿Cuál es nuestra postura? ¿Qué es lo que la iglesia va a mencionar, a decir, de acuerdo a lo que está pasando en el mundo entero? Ustedes que están aquí, que son personas nuevas, también les gustaría quizá escuchar, bueno, ¿qué es lo que dice Dios al respecto de lo que está pasando? ¿Cuál es la pronunciación de parte de Dios, verdad? Y yo creo que Dios siempre tiene algo que decir. Dios siempre tiene un mensaje. El Señor tiene el control, tiene el poder. Él es soberano. No vengo aquí tampoco para justificar a Dios, ¿verdad? Él no necesita que lo justifiquemos de ninguna manera. Él es el grande, Él es el poderoso, Él es el Rey. Y yo quiero que vaya conmigo al Evangelio según San Lucas para mencionar un poquito e introducir un poquito sobre lo que quisiera yo compartir en esta noche. Dice el Evangelio según San Lucas capítulo 13. Lo voy a leer y usted puede seguirme con su vista y puede escucharme si usted no trae una Biblia. Dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le estaban diciendo a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Una historia trágica que estaban contándole a Jesús. Una situación difícil, complicada, de muerte que estaban atravesando o que habían atravesado los galileos. Y le preguntan a Jesús: ¿qué piensas de esto? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué es lo que te pronuncias tú al respecto? Y Jesús les contesta: ¿ustedes piensan que los galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que otros galileos? Y Jesús les dice: no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pero también dice, o aquellos, en el versículo 4, aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y Jesús les dice: os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. He tomado esta escritura del Evangelio porque por lo que estamos pasando también, y para decir algo al respecto, para pronunciarnos sobre la iglesia evangélica al respecto de lo que está pasando a nivel mundial. Ustedes saben perfectamente lo que está atravesando nuestro país, pero otras naciones también. Ahora, no quiero levantar en alto esta pandemia o empoderarla más de lo que ya tiene, ¿verdad? Pero quiero decir y ser claro, porque es una realidad lo que está pasando. No es algo con lo que podemos jugar, no es algo con lo que podemos dejar pasar y todos estar sin tomar las medidas al respecto, sin escuchar recomendaciones. Todos debemos de saber que esto ya está a la puerta de nuestra nación. Tengo una hermana en Italia y hace unos días recibí una llamada de parte de ellos, de ella y de mi cuñado, y me dijo: la nación de Italia, cuando empezó esta pandemia en China, estaba muy tranquila, muy relajada, no siguieron recomendaciones, pensaron que por ser una nación en desarrollo no iba a pasar grandes estragos. Pensaron que tenían una buena educación, una buena cultura, y realmente tienen una buena cultura. Siguen muchas indicaciones, se cuida mucho a la gente, come muchas verduras. Pero esta cultura se sentía capaz de enfrentar esta pandemia. Lo cierto es que esta pandemia ya sobrepasó a esta nación. El día de ayer o antier, no recuerdo, murieron solamente en Italia 800 personas en un día.
ya se le salió del control. Ahora, es una nación que tiene una cultura, una educación y pues que pone atención a muchas cosas, pero les alcanzó. No siguieron quizá las recomendaciones o simple y sencillamente no pudieron controlar esta situación y ya está. Ahora, en nuestra nación, si usted escucha unas noticias, usted se dará cuenta que ya está en nuestra nación haciendo estragos, y esto solamente es el inicio. Si se viene como se ha venido en otras naciones, entonces al estar México relajado, vamos a padecer. Ahora, no quiero ser un pesimista, como les dije, no quiero hablar mucho de esto al respecto, pero quiero decirles la realidad, porque hay una pregunta en el corazón de mucha gente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando tal cosa? Como lo vimos aquí en los evangelios cuando vinieron con Jesús para preguntarle, para saber su punto de vista. Y ellos empezaron a buscar responsables. No es que ellos eran más pecadores, no es que aquellos 18 eran más culpables que los hombres de Jerusalén, y buscaron había una cuestión, una pregunta dentro de ellos. Y eso es lo que hoy está pasando en muchas mentes, en muchos corazones, incluso en nosotros como iglesia. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Yo creo que el Señor tiene el control para empezar. Yo creo que no lo agarró desprevenido esto al Señor. Yo creo que, como dice la Escritura, ni un cabello de nuestra cabeza se cae sin el conocimiento de Dios. Yo creo que un pajarillo no se viene a la tierra o se cae del árbol nada más por caerse sin la permisión de Dios. Dios sabe todas las cosas. Dios no tiene que darnos explicaciones. Él es soberano sobre todas las cosas. Pero también nos gustaría saber qué piensa Dios al respecto. Jesús fue muy claro aquí con los hombres que le estaban preguntando. Jesús dio su punto de vista. ¿Sabe qué? Dios siempre se pronuncia sobre todas las cosas que puedan estar pasando. Hay en la Escritura un sinnúmero de respuestas para cada una de las situaciones que el hombre puede enfrentar. ¿Por qué? Porque Dios es sabio, porque Dios tiene el control, porque Dios tiene respuestas, porque Dios tiene esperanza, porque hay una posición de parte de Dios ante todas las cosas. Hay un pronunciamiento de parte de Dios incluso en estos días con lo que estamos pasando. Dios tiene un mensaje para la iglesia y tiene un mensaje para cada persona por lo que está pasando, por lo que está enfrentando y por lo que vendrá más adelante. Dios tiene una posición. Yo quiero que vaya conmigo a un libro que no es muy fácil encontrar. Se llama Amós, está después de Joel. Quiero que vaya conmigo a ese libro. ¿Cuál es la posición de parte de Dios precisamente para hoy en nuestros días? Hoy que estamos enfrentando, hoy que vamos a enfrentar esta situación, hoy que se han cerrado las escuelas, hoy que van a ser restringidos muchos de estos lugares, hoy que vamos a enfrentar quizá casos cerca de nuestra comunidad. Hoy hay un pronunciamiento de parte de Dios. O sea, hay algo que Dios está hablando, hay algo que Dios está diciendo. Y yo quiero que vaya conmigo al libro de Amós capítulo 4. Vamos a empezar desde el versículo 9. Dice: os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, vuestros higuerales y vuestros olivares. Y la segunda parte dice: pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Ahora, yo no sé si a usted le parezca fresca esta noticia. Esto hace cientos de años atrás, o miles de años atrás, donde Dios toma posicionamiento,
donde Dios permite ciertas cosas que pasen con un motivo, con una razón. Dice: os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos. Miren, en este mismo tiempo que está la pandemia en casi todo el mundo, también en África hay una plaga de langostas muy grande. Es una extensión muy grande. Miles y millones de langostas que se están comiendo precisamente los huertos, los frutos de la tierra. Están amenazando con dejar sin frutos a esas naciones y otras aledañas. Esas langostas, no es que el hombre puede controlarlas o dirigirlas en cierta dirección. Ellas se rigen bajo sus propios instintos, bajo sus propias necesidades. Y entonces estamos ante esa situación, y es muy parecida a la que vivió la nación de Israel. Es muy parecida a la situación que pasaron en aquel tiempo. ¿Y por qué razón? Dice el Señor: y nunca os volvisteis a mí. ¿Quién es el que mandó la langosta? ¿Quién es el que provocó estas cosas? ¿O quién es el que permitió estas cosas? Fue Dios, con un motivo de que el corazón de Israel se volteara, buscara al Señor. Nunca os volvisteis a mí, dice el Señor. Entonces las cosas no pasan por casualidad. Lo que estamos viviendo no es una casualidad. Pudiéramos echarle la culpa a los asiáticos o a los murciélagos, ¿verdad? O que alguien lo hizo en un laboratorio. Pudiéramos buscar culpables, como los hombres que le preguntaron a Jesús acerca de lo que estaba pasando, de lo que había pasado con los galileos. Pudiéramos ponernos en esa posición, pero ¿sabe qué? Hay una razón por la cual pasan todas las cosas. Hay una razón, y es que Dios quiere que el hombre se vuelva a Él. Dios quiere el corazón del hombre. Dios quiere cautivar el corazón de la gente. Dios sabe que el hombre está perdido en sus delitos y pecados, y Dios está buscando los medios para que el hombre entienda que es tiempo de acercarse a Dios, que es tiempo de voltear a ver a Dios, que el hombre sin Dios está perdido y sin esperanza. Y esa es nuestra posición también como iglesia ante esta situación, que hoy Dios está mandando un mensaje claro: el hombre se tiene que volver a Dios. Nunca os volvisteis a mí, dice el Señor. Sigue diciendo en el versículo 10: envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice el Señor. ¿No le parece que es claro lo que Dios está diciendo? Por los que estamos preguntando, ¿qué dice Dios al respecto? Dios dice: no os volvisteis a mí, os mandé mortandad. Fíjese, este virus, yo estaba mirando lo que escribió uno de nuestros ancianos del Ministerio Cristo y la Respuesta allá en Honduras, y dice: este es un virus tan pequeño que se necesita un microscopio para poder identificarlo. Tan diminutivo, tan pequeño, que se necesita un microscopio. Pero ¿sabe lo que está haciendo? Haciendo una mortandad. Está haciendo caer las economías del mundo. Está trastornando el mundo este virus. Están buscando desesperadamente una solución, una vacuna o algo para poder curar esto. Algo tan insignificante es lo que Dios puede usar para poder atraer a la humanidad a Él. Por eso dice el Señor: mas no os volvisteis a mí. Versículo 11 dice: os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra,
y fuiste como tizón escapado de fuego, mas no os volvisteis a mí, dice el Señor. 3 o 4 veces menciona esta frase: no os volvisteis a mí. Por los que preguntamos ¿qué dice Dios? ¿Cuál es el pronunciamiento de Dios? ¿Cuál es su posición de Dios ante esta pandemia? Es que Dios está deseando, buscando, mostrando, revelando al hombre para que se vuelva al Señor. ¿Por qué? Porque solamente en Dios y a través de Dios el hombre puede ser rescatado. El hombre puede prepararse para una eternidad. Solamente a través de Dios. Hay un propósito por el cual Dios está diciendo: volveos a mí. Dice el libro de los Salmos: volveos a mi reprensión, dice el Señor. Más adelante en el versículo 12 dice: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Es una referencia a la nación de Israel. Lo que le aconteció a Israel era la manera en que hoy vamos a estar viviendo en este día. Las langostas en África, la pandemia a nivel mundial, la mortandad a nivel mundial. Dios quiere que el hombre se vuelva al Señor. Siempre que ha habido tiempos donde la maldad del hombre ha llegado hasta el Señor, hasta los cielos, Dios ha tenido que intervenir. Cuando subió la maldad en el tiempo de Noé, cuando los hombres estaban haciendo lo que querían, cuando dejaron de temer a Dios, Dios envió el diluvio. En Sodoma y Gomorra, cuando la maldad llegó hasta los cielos, Dios envió el fuego, el juicio. Cuando la maldad en las naciones, en los individuos, llega a la presencia de Dios, Dios tiene que intervenir para dar su mensaje. Y el mensaje es: volveos a mí. ¿Cómo nos podemos volver a Dios? ¿De qué manera el hombre puede concientizarse de que tiene que buscar a Dios? Primero, precisamente saber que hay un Dios. Sé que hay muchos que dicen que no hay Dios. Gracias a Dios, dicen. Pero hay un Dios verdadero. Hay un Dios, como dice el libro de Crónicas, que contemplan sus ojos toda la tierra. No hay un lugar donde el hombre pueda irse, recurrir, ni a la luna, ni a Marte. Para los que guardan esperanza en esos planetas, donde uno se puede esconder de la presencia de Dios. Quiero hablarte de estos 3 conceptos acerca del mensaje que Dios está mostrando a la humanidad, que está mencionando a la iglesia también, de prepararse para tener un encuentro con su Creador. De una o de otra manera vamos a morir, ciertamente. Enfermedades, accidentes, terremotos, pandemias, tsunamis, muestran lo frágil que es la vida del ser humano. Y por esa razón el hombre se debe de preparar para encontrarse con Dios. Primero es que hay un Dios verdadero. Hay un Dios que es soberano. Hay un Dios que tiene el control de todas las cosas. Hay un Dios que permite muchas cosas para que el hombre se vuelva a Dios. Y sus ojos están contemplando toda la tierra. Salmo 139:7 dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? Dice el Señor. ¿A dónde me iré? Dice el salmista. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si habitare en el extremo, allí estás tú. Si bajare hasta la profundidad, allí estás tú. No hay un lugar que podamos escondernos de ese Dios verdadero. Si usted y yo podemos entender, si la humanidad puede entender que hay un Dios soberano, que hay un Dios que ama a la humanidad, que hay un Dios que pagó un precio para que el hombre se salve, si hay una gente que puede decir: yo quiero a ese Dios, entonces se estará preparando para encontrarse un día con Él.
Pero cuando el hombre se envanece en sus caminos, cuando el hombre es orgulloso, cuando el hombre dice no necesito de eso, no necesito de la palabra de Dios, se aleja y no se vuelve al Señor. Y por eso es que pasan muchas cosas. Por eso es que estamos viviendo los tiempos que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque el hombre se ha alejado de Dios. Y Dios está mandando el mensaje: prepárate, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Hay un Dios que sus ojos contemplan toda la tierra. Número 2, usted y yo tenemos una vida. Y es una vida muy corta. Dice el libro de los Salmos, capítulo 90. Vaya conmigo al libro de los Salmos, capítulo 90. Generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche, 4 horas. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Lo transitorio que es la vida aquí en la tierra, lo frágil que es la vida. Dios compara en las Escrituras de esta manera: nuestra vida es muy corta, es muy pequeña, aun si eres joven. Esta pandemia no solamente se está llevando a los adultos, se está llevando a los jóvenes. Gracias a Dios que es flexible con los niños. Dios quiere hacer algo en este tiempo, iglesia. Dios quiere hacer algo en este tiempo sobre nuestra nación. Dice la Escritura que es como la flor del campo nuestra vida. Florece, crece, a la tarde es cortada y se seca. Tenemos poco tiempo para prepararnos para encontrarnos con nuestro Dios. La gente hoy tiene poco tiempo para arreglarse con el Señor, para estar bien con Dios, para pedirle perdón por sus pecados, para arreglar su vida, para arreglar su familia, su matrimonio, para estar bien con el Creador, para tener paz delante de Dios, para que si una o de otra manera llegase a partir, vaya a la presencia de Dios. Y esto es el tercer concepto que yo le quiero compartir en esta noche. Primero es que hay un Dios que nos mira. Segundo, que su vida y mi vida son muy cortas. Y tercero, que hay una eternidad que nos está esperando. Por lo tanto, hay que prepararnos. Esa eternidad será con Cristo o sin Cristo y sin esperanza. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a que en esta tierra, en esta corta vida, hayamos tomado tiempo para volver nuestro corazón a Dios, de arrepentirnos de nuestros pecados. Jesús les dijo a esas personas: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ese es el mensaje de Dios. Si alguien pregunta: ¿por qué de esto? ¿Por qué? ¿Cuál es lo que piensa Dios? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? ¿Cuál es su mensaje? El mensaje de Dios es: vuélvete a Dios, arrepiéntete de tus pecados para que tengas vida eterna, para que te prepares para encontrarse con el Señor. Mañana puede ser demasiado tarde. Para miles de personas ya fue demasiado tarde, pero hoy para todos los que tienen vida, tienen la oportunidad. Si alguien quería preguntar ¿qué piensa Dios? Esto es lo que dice Dios en la Escritura. Algo muy similar que pasó miles de años atrás a través del profeta Amós. Dios nos dice: vuélvete a mí, dice el Señor, arrepiéntete
y prepárate para encontrarte con el Señor. Póngase de pie en esta noche. No es algo con lo que usted y yo, no es algo que debemos de dejar pasar. Es algo que tenemos que tomar muy en serio, porque las cosas están a la puerta, a la puerta, a la puerta. Y ese es el mensaje de Dios: vuélvete, vuélvete. Yo creo que Dios puede librarnos. Yo creo que podemos recitar el Salmo 91 y es una realidad. Yo creo en todo lo que dice la Escritura. Yo soy testigo del poder de Dios sobre mi vida. Pero tengo que entender una realidad. Tengo que saber que tengo que estar bien con Dios. Que en todo tiempo, si hay enfermedad o no hay enfermedad, si hay crisis o no hay crisis, si hay pandemia o no hay pandemia, tengo que estar bien con Dios. Tengo que arreglar mi vida con el Señor. Cierre sus ojos un momento. Padre, gracias en esta noche. Oramos, oh Dios, con todo nuestro corazón para estar bien. Estar bien contigo, Señor. Nuestro enfoque, nuestra razón, oh Dios, de estar aquí es estar bien contigo, Dios. Es volvernos a ti, Señor. Oramos, oh Dios, por tu iglesia para que esté preparada, para que pueda ser un canal de bendición en este tiempo, para que pueda pronunciarse, oh Dios, así como tú te has pronunciado, para que pueda levantarse, oh Dios, en oración, en ayuno, para que pueda predicar a la manera que tenga la oportunidad, oh Dios, y anunciar que sí hay esperanza, que sí hay un mensaje tuyo, que sí hay perdón, que sí hay salvación, oh Dios. Tenga misericordia, Señor, de nuestra nación. Tenga misericordia de nuestras familias. Denos esa oportunidad de ser lámparas encendidas y tener, oh Dios, la luz muy en alto, oh Dios, con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con nuestros hechos, de tal manera que tú seas visto por muchos, oh Dios, de tal manera que sea cautivado el corazón de los hombres, de tal manera que puedan correr a ti, oh Dios, y puedan clamar por misericordia, Padre. Oramos a ti en el nombre de Jesús, para que pongas valor en nuestra vida, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres soberano, Dios. En tu mano están todas las cosas. En tu decisión y en tu voluntad está la vida y la muerte, oh Dios. Tú puedes quitar todo en un instante, pero lo que tú hagas, oh Dios, es porque tú eres sabio, es porque tú sabes todas las cosas. Tú necesitas ser exaltado, Dios. Tú necesitas ser glorificado, Dios. La iglesia necesita exaltar el nombre del Señor, adorar su nombre, exaltar su poder, reconocer que Él es el grande, reconocer que Él es el Dios verdadero, reconocer que Él puede protegernos. Padre, gracias. Gracias porque eres bueno, Señor. Te damos el honor a ti, oh Dios. Te damos la gloria a ti, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, oh Dios. Reciba toda la gloria, Padre. Maravilloso. No hay lugar. Adoremos al Señor. Más grande.